Hola César, ¿me oyes? ¿Perdón? ¿Me oyes? No sé si se me oye bien porque estoy con los auriculares. ¿Se me oye bien? Sí. ¿Sí? Ok, mira. Quería ver si podías comentar algo acerca del proceso de la comprensión. Es decir, uno puede escuchar una serie de conceptos básicos y se entienden de forma intelectual, ¿verdad? Es un proceso relativamente sencillo. Es decir, hay una serie de conceptos básicos eh, que uno puede entender de forma intelectual. Ok, vale. Esos procesos forman el proceso intelectual que yo entiendo que pertenecen al individuo. Es un proceso intelectivo. Pero eso no forzosamente implica que haya comprensión. ¿Mm? O sea, se comprende como proceso mental, pero no se interiorizan, no son experienciales. Y de repente, sin saber muy bien por qué, ¡pum!, uno ha escuchado ese principio elemental y hay una especie de proceso de comprensión. Y uno se da cuenta que en ese proceso de comprensión hay comprensión, pero no hay quien comprenda. O sea, el elemento intelectual parece ser que pertenezca al individuo, pero cuando hay comprensión, no hay individuo que comprenda. No sé si me estoy explicando. No Correcto. sé si comentar respecto un poco a ese proceso de comprensión, si eso depende también un poco de las tendencias de lo que sería el aparente individuo, en tanto en cuanto se libera de ese proceso intelectual. No sé si me estoy explicando, quizás un poco enrevesado, pero de repente a mí me ha ocurrido que de repente y luego no puedes argumentar intelectualmente, o sea, forma parte de lo que uno sabe que es, pero si intenta explicarlo como proceso intelectual no funciona. Y sin embargo forma parte de lo que uno es. Está ahí, es inamovible, es una verdad de la que no se duda. Bueno, si es verdad no se puede dudar porque si no, no sería verdad, ¿no? Pero no es algo que uno puede explicar frente a 2000 personas y todos se lo van a creer, pero tú sabes que estás explicando como un loro, no. Y sin embargo, a veces ese proceso que es comprensión, no eres capaz de explicarlo. ¿Podrías argumentar un poco sobre cómo funciona eso o no se puede? No sé si me estoy explicando. Sí, Porque no hay nadie comprendiendo. correcto. Es que así es como funciona. Y hay autoconocimiento, pero no hay quien tenga el autoconocimiento. ¿Mm? Si quieres utilizar la palabra tal vez mal traducida, mal usada, hay autorrealización, pero no hay autorrealizado. O hay iluminación, pero no hay iluminado. Está el despertar, pero no hay quien despierte. Porque el que intentaría explicar ese proceso de forma intelectual volvería a ser el individuo. ¿O no? Forzosamente. No, no El, necesariamente. el intelecto no tiene por qué pertenecer al individuo, sí. No necesariamente porque santos sabios gentes intentaron explicarlo, pero igualmente no hay, está la explicación, pero tampoco hay quien la explique. Claro. La explicación puede que venga de la experiencia directa y hablar, poner en palabras el estado que está allá más de las palabras, Sí. hablar del silencio un poco como absurdo, contradictorio. No puede referirse a él, decir que el absoluto es silencio. Ahora me pregunta, ¿pero cómo es el silencio? ¿Qué quieres que te diga? Claro, desde el individuo parece que el intelecto es un objeto, el individuo también es un objeto, que utiliza el proceso intelectual para argumentar una serie de objetos, ¿no?, que va uniendo entre sí, que forman una especie de argumentación.
Pero claro, cuando se da ese proceso de revelación, ¡pum! No hay ni tiempo ni espacio, se produce y ¡pam! Es como un fogonazo de claridad y sabes que eso es así y no dudas de eso y no sabes por qué no dudas. Y seguramente es porque el individuo no está ahí. Ahí no hay individuo. Hay el proceso de conocer, pero no hay quien conozca. Correcto, O de comprender, ¿no? correcto. Claro, luego aparece el proceso intelectual que dice, bueno, ¿y cómo funciona eso, no? Intenta como trazar una... Pero es imposible, a mí se me escapa. Sí, No. A ver, tampoco siento la necesidad, ¿no? Pero... inclusive puede que tome tiempo tener la capacidad de elaborar acerca del tema. Naturalmente está el conocimiento directo, así que ya es una experiencia, pero no hay un experimentador. El conocimiento directo o el conocimiento de ser. Y luego, naturalmente, eso se refleja en la mente y es interpretado intelectualmente. Claro. Y de ahí surge lo que se llama el conocimiento intelectual, pero viene del conocimiento directo. Utilizo la palabra para decir no hay nada más que el ser, solo el ser es, no hay nada separado, no hay nada unido. Y ahí viene la interpretación, pero eso se sabe de un solo golpe. Sí. Y como que te cae un saco de ladrillo en la cabeza, como que te parte un rayo. ¡Rum! Y luego, entonces, empiezas a ver el resto de los fenómenos. ¿Sí? Empiezas a verlo. O sea, lo que leíste anteriormente, si lo leíste, entonces ya lo empiezas a ver por ti mismo. El cuerpo es no sé qué cosa y te estás dando cuenta de que sí, eso es lo que es. La mente es no sé qué cosa, el intelecto es no sé qué cosa, la energía es no sé qué cosa, ¿verdad? Y empiezas a ver por ti mismo. O sea, todo eso como tal se revela. Lo que, También ves un poco lo falso de esas separaciones. Eso solo puede ser, lo que, es necesario para explicarlo. lo que antes era un concepto y para mí una creencia, ¿okay? Se convierte en conocimiento directo. O sea, el que habla de esto no cree en esto, porque sabe de lo que está hablando. El que escucha, ¿okay? Intelectualmente entiende y cree que lo que le están diciendo es verdad. O el intelecto le dice, bueno, sí, obviamente es cierto, pero todavía no es mi conocimiento directo. Por ejemplo, ¿a cuántas personas se le da el ejemplo del sueño profundo? ¿Ok? Que es tan obvio que uno es aquello que está consciente del sueño profundo. ¿Sí? O sea, que no es uno quien duerme, ¿sí? Sino la mente quien duerme. Y todavía la gente escucha eso y dice, claro, claro, obviamente, pero intelectualmente. Y dice, pero todavía no es mi experiencia directa. O sea, eso es lo interesante, que son eso. ¿Ok? Entienden que son eso y aún así no tienen... No vive eso, no es experiencia directa. Claro. Y luego, entendiendo que son eso, preguntan qué tengo que hacer para ser lo que soy. Tal es la identificación con el cuerpo y la idea de que la acción le precede un movimiento mental. Está como el individuo como si fuera una especie de frontera que parece dividir y el punto de vista siempre es desde esa frontera. El, el, Eso uno no se el, da cuenta. el individuo es lo que crea inclusive la idea de que esa conciencia absoluta no existe, dejando a un lado entender qué es lo que uno es. Sí. Y crea un sentido de separación entre la manifestación y esa conciencia o existencia absoluta. Romano una vez estaba sentado y
con el dedo, este dedo hizo así, apuntando al sol, y decía, miren qué maravilla. ¿Sí? Esta cosita tan chiquita es capaz de tapar el sol. ¿Sí? Exactamente es la mente. Claro. La capacidad de cubrir al ser, nuestra realidad. Y ese proceso de comprensión, no hay forma de que eso sencillamente opera de una forma intangible. O sea, ocurre cuando ocurre. Da igual lo que hagas, lo que hagas, lo único que puedes hacer es mantener la mente quieta y cuando se da y punto. Y entonces uno tiene que entregarle el corazón entero cuando eso aparece, porque es como una especie de, bueno, no sé cómo expresarlo, ¿no? Y se sabe que se sabe, no se sabe cómo se sabe, pero no se duda de que eso es así. Esa certeza no se parece a nada. Correcto. Lo sabes antes que pienses que lo sabes. Sí. Luego a veces, ocasionalmente aparece la mente intentando, de todas formas, ya sabes que es imposible que la mente pueda llegar a eso. Y entonces todo es descartado. También no importa, yo no hablo de esto con nadie, la verdad es que no tengo ningún interés en hablar con esto con nadie, nadie me pregunta, tampoco voy contando nada de esto y muchísimo menos a mí mismo, ¿no? Si aparece el proceso, pues bueno, pero ya sabes que ese proceso intelectual no es más que una especie de mera sombra que no va a explicar ni va a añadir nada a esa verdad absoluta, ¿no? De la cual sabes que es así y no se duda, ¿no? Claro, yo te preguntaba si podías un poco, pero es que tampoco no es un proceso que se puede explicar ni se pueda... Es que tampoco es un proceso. El entendimiento No, no es un proceso porque no toma tiempo. exacto, claro. Es radical. No se parece a nada. Uno está acostumbrado al proceso intelectual, ¿no? 2 y 2 son 4, si hago esto ocurrirá lo otro, es ley de probabilidades, todo eso, pero esto no tiene nada que ver con todo eso, no tiene nada que ver con el intelecto. Entonces, no se parece a nada que a uno le haya ocurrido. Bueno, no hay nadie a quien le ocurra, ¿no? Es que eso es lo más... Entonces, sí, es verdaderamente inefable. Correcto. Bueno, pues no hablemos más de ello, no hay nada más que hablar. Adelante. Si no, te vuelves a enganchar en la mente. Y ahí es Sí, donde ahí me empiezo a identificar con la interpretación. ¿Mm? Y creo un yo, otra vez, basada en la interpretación. O sea, pensando tanto, de tanto pensar que soy eso, me vuelvo a olvidar que soy eso. Y explicándole a otro que soy eso, me olvido que soy eso. Esos son atisbos. sí, pero el proceso mental se vuelve como fútil. Es como, no sé cómo decirlo, es como si fuera una llama que no quema. ¿Mm? A veces prende, y es verdad que a veces puede tener más intensidad en función de, pueden quedar ahí cosas que sí, para unos pensaba que eran valiosas y tal, pero de repente ese proceso como que, no sé, da un poco igual, ¿no? La mente regresa en la mayoría de los casos. ¿Ok? Porque todavía quedan tendencias. Sí, sí, regresa, claro que regresa, pero Pero ya el primer atisbo es como una especie de, crea una especie de alarma, ¿sí? Que te dice, ping, 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 ahí está el ego otra vez. Y se hace mucho más fácil de detectar. Ya lo que lo ves, ya no es. pero aparece, y en cuanto aparece, uno sabe que aparece, y, si, boom, y vuelve, se sumerge y desaparece. De todas formas, sí que hay veces que hay algún pico en el que parece que hubiera alguna tendencia que es como más, no sé,
más fuerte, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. Uno sabe que también eso va a pasar y dentro de 1 hora o 2 horas, ¿qué es todo eso? No es más que un proceso mental Se que no fue. significa nada. Exacto. No hay, Sabe de la fuga. no hay sensación física, pensamiento, sentimiento, emoción, imagen, Exacto. modo de energía o frecuencia de energía que dure para siempre. Están todas sujetas a cambio. Entonces ni siquiera tengo que esperar que cambien, porque lo que yo soy le da igual si es inafectado, si cambian, si no cambian, si duran por Correcto. siempre hasta que el cuerpo me sigue. Sí. Ya todo lo que viene después, ok. Y veo la ilusión como tal. Además, me doy cuenta que no puedo hacer nada al respecto, que no puedo deshacerme de ella. Ese matrimonio entre la realidad y la ilusión es este. Claro. Entonces, en la final, ¿cuál ilusión? ¿Sí? ¿Quién ve a quién? Sí, pero todo eso también se agota, ¿no? Todo eso se agota. La idea de realidad, ilusión, absoluto, relativo, a forma, sin forma, esto y lo otro, todo eso también se agota. La fascinación por el autoconocimiento y el autoconocimiento. Pero, por ejemplo, ese proceso de comprensión a mí me parece fascinante. No se parece a nada no es una experiencia, porque, como digo, no hay nadie experimentando eso. Eso es como tú dices, es como es que no sé cómo describirlo, ¿no? Bueno, tú dices como un saco de ladrillos que te cae, pero realmente en ese momento cuando hay esa comprensión, solo hay la comprensión, ¿no? Sabe qué es esa comprensión, ¿no? Pero La, es la, verdad, la fascinación es parte es un proceso mental. sí, claro, obvio, porque rememora lo ocurrido y se siente fascinado. Claro. Mm. Luego viene una fascinación que no es mental, más ecuánime. No es una fascinación como mecanismo de reacción. Claro. Por eso ese estado se dice el estado donde los conceptos simplemente no surgen. Si realidad, ilusión son una y la misma cosa, los dos conceptos se cancelan. Conciencia y manifestación se cancelan. Relativo y absoluto se cancelan. No, desaparece toda frontera. ¿Perdón? Desaparece toda frontera, porque la que crea las fronteras es la mente. Si no hay ese proceso mental, ¿dónde están los conceptos? ¿Y quién los necesita? Si hubiera existido la frontera, Claro, es aparente. la frontera entre la cabeza y el pelo. Le pones un cintillo aquí, ¿verdad? Y que el pelo se pegaba a la cabeza. Esto es el pelo, esto es la cabeza. Está el pelo y está en la cabeza.
Pero también es un mecanismo natural que forma parte del absoluto. Quiero decir, cuando uno lo ve, ve el ego y todo ese mecanismo mental como un proceso natural, necesario, solo que uno ya sabe que no es eso. No se ve como algo, porque al principio uno como que quiere combatir el ego y yo no soy la mente, pero luego todo eso, cuando de alguna forma, no sé cómo explicarlo, todo como que todo aparece en su sitio, todo parece que se ordenara y, y aunque uno sepa que ese proceso mental separa, ya no uno ve esa separación como lo que es, como sencillamente, ¿no? Una forma No hay. de funcionamiento de la mente, claro, como algo ficticio. No, puedes, de una u otra manera, te vas a referir a ti mismo como el cuerpo. Pero sabes que no es así. Claro. Digamos que el aparente individuo regresa, pero se sabe que es ilusorio y que no tiene existencia separada. Por ende, ya no es un problema. Claro. Aparentemente que hay alguien hablando con alguien allá, ¿verdad? Uno aquí y el otro allá. Un individuo aquí, otro individuo allá. Ese es la idea de dualidad, esa dualidad aparente. El lenguaje es dual. La forma de comunicarse es dual, ¿cierto? Pero esa aparente dualidad que no cubre el hecho de que la dualidad como tal no existe. Se tiene conciencia de la ilusión, de la realidad y de que son una y la misma cosa, aun como si te refieras a ello como dos cosas. Yo puedo hablar desde el punto de vista relativo, desde el punto de vista fenoménico, elaborar acerca de ello, puedo hablar del punto de vista absoluto, hablar de ello, ¿sí? Pero sé que como tal, ¿sí? No existen, ¿sí? Como separados o unidos no existen. Así es. Sí. Porque los dos conceptos se van. O de esos conceptos también se van, relativo y absoluto. El mismo proceso mental se transforma incluso, ¿no? La forma en que la mente funciona. La forma de pensar cambia, por ende la forma de actuar cambia. Puede que quede algo ofensivo, ciertos aspectos de tu personalidad, el temperamento, lo que sea. Es completamente inofensivo. Las creencias son las que se van. Toda creencia se va. Toda idea se va. Todo concepto se va. Queda una mente práctica, aún así sensible. Y más eficiente. Imparcial. No traza planes. ¿Mm? No traza planes. Yo estoy acostumbrado a funcionar trazando planes mentales, avanzando
intelectualmente lo que iba a hacer, lo que no iba a hacer, cómo iba a actuar, cómo iba a reaccionar. Y todo eso se acaba. Se va por completo. Incluso puede aparecer un pensamiento de bla, 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 pero en el momento todo eso, uno actúa espontáneamente y dices, no tiene ningún sentido lo que estaba pensando, todo eso es pasado, ¿no? La mente se lo... No hay apego al resultado, no hay expectativa acerca del resultado. Sí, yo puedo ir en el carro y aparece el plan para el almuerzo. Voy a cocinar, bueno, esto, con esto y con esto. Voy a aprovechar de cocinar esto y esto, porque esos vegetales tienen tiempo, entonces para que no se... ¿ah? Pero llegas a la casa, metes la comida en el horno, estás esperando que esté listo en 40 minutos, pasan unos 40 minutos, no sabes por qué no está la comida lista y plan B, ¿sí? Saca el sartén y fríelo para que se termine de cocer, te dé tiempo de almorzar antes de trabajar. ¿Me sigues? Porque si eres un arquitecto tienes que hacer un plano. Si eres un ingeniero, igual. Si eres un médico, tienes que prepararte para la operación. Ese plan tiene que ver allí, ¿cierto? Lo que no hay es expectativa por el resultado. Al no haber expectativa por el resultado, la atención está completamente en la acción. Y hay la tendencia de que esa acción sea eficiente. Pones toda la atención a lo que estás haciendo. Pero es que incluso se transforma la percepción ¿Mm? de tiempo y de espacio. La percepción de tiempo y de espacio también se transforma, porque uno a veces tiene que hacer un esfuerzo por recordar lo que ha ocurrido durante el día, si no es como si no hubiera impronta. O sea, yo puedo haber estado 8 horas trabajando, estoy haciendo lo que hago, estoy atento en lo que hago, porque los resultados hasta la fecha nadie me ha dicho que estén mal, al contrario, pero no hay como, bueno, sí, oye, pues, ¿y qué ocurría ayer? Pues, pero no hay y parece que se transformara, es como si el tiempo y el espacio se volvieran más laxos, incluso se hicieran como más transparentes, ¿no? No hay como una especie de archivo psicológico del acto, ¿no? Por decirlo de algún modo, ¿no? No sé si me explico muy bien. No pierdes la memoria de lo que hiciste ayer, simplemente no estás pensando en lo que hiciste ayer. Y así es como funciona el ego. Tiene que, para darse continuidad como individuo, tiene que identificarse con algo, obviamente del pasado, para darse continuidad. Para darle momentum a su existencia. Yo hice esto, hice lo otro, lo hice bien, lo hice mal, lo Porque hice yo. soy como ego lo que yo recuerdo. Claro. Sin el recuerdo, no hay yo. Memoria es identidad. Identificación con la memoria, porque la memoria sigue estando ahí si uno la va a buscar. Exactamente, la memoria no se pierde. O sea, te puedes recordar un momento que haya sido terrible y haya creado en aquel entonces una especie de trauma psicológico. Puedes ver esa memoria sin, sin el aspecto psicológico, sin el yo, porque el yo no está adherido a él. Exacto. Algo que pasó, pero a mí como tal realmente no. La película no le pasa a la pantalla, ¿sí? Pasa en la pantalla. O sea, el evento sucede a la pantalla. Sucede en la pantalla. O sea, no le sucede a uno. Le sucede dentro de uno, en la presencia de uno mismo.
Bueno, eso era todo, César. Ok, Muchas gracias. a la orden. Como decía Ramana Maharshi, si solo el ser es, ¿no? ¿Quién se lo va a explicar a quién y cómo? Mm. Hola, Bueno, César, quería hacer como un dibujo para comprender un poco cómo a veces tenemos enfermedades y vienen heredadas de esa identificación con la mente. Y que, bueno, cuando aprendemos como a desidentificarnos del cuerpo, que es lo más bonito, ¿no? Que estábamos conversando esto ahora y pues llego acá a la conclusión como que el estar de alguna manera en ese conocimiento es como ser sensible o estar sensibilizado sin la identificación con el cuerpo, o sea, lo que sería la salud perfecta. Que el tiempo, por ejemplo, y las creencias son de la mente. Y, no necesariamente va a haber una salud perfecta. ¿cómo? No necesariamente puede haber una salud perfecta. No se trata de mejorar la condición física. Puede que sea posible o no. Ramana Maharshi tenía de todo. Y el cuerpo muere por un cáncer en la piel. Claro, por eso a veces me pongo como, por ejemplo, lo que te pasó hace, por ejemplo, un año que nos comentaste eso, yo me quedé también un poco pensando en eso, a veces como el sabio como que por querer erradicar el sufrimiento, el dolor, de alguna forma como que olvida tanto que está identificado con su cuerpo como que no le importa esa parte. A mí me parece que sí tiene que importar. O sea, aunque tengamos la desidentificación con el cuerpo como una meta para los que todavía no lo han logrado y quieren hacerlo, queramos hacerlo, sepámoslo, ¿no? O para los que ya lo hayan logrado, que igual el cuerpo es el instrumento y que vivimos en la máquina orgánica o en este organismo vivo y que tiene millones y millones de años pasando en el círculo del infinito, nacer, morir y regenerarse, que nos da muy poco tiempo y un cuerpo para verlo, que aunque parezca larga la vida es corta, que igual sería como que la mejor forma de tenerlo, esa experiencia o ese momento en ese lugar o en este lugar de forma sana, saludable y bien. Y entonces, ven, y hago un dibujo, ¿no? Mira, te muestro. Como que, aunque no podemos llegar al corazón, ¿no? De nosotros mismos, pasa como que eso por la mente. Sí, luego te pasaré una foto, no sé dónde, tenía tu número, pero ahora no sé si tiene el número de Venezuela, no lo tengo. Para que me lo expliques como a veces yo te pregunto, porque aunque no es, o sea, venimos del absoluto, pero nos identificamos tanto con la mente que pasa por ahí nuestra identificación, o sea, como que igual pasa por la línea de ese espacio-tiempo y que tenemos memorias heredadas y eso
las creencias y todo que puedan afectar al cuerpo en el presente, ¿no? Como al contrario también, el desidentificarnos y el estar lo más cerca de la realidad, sin, ya al momento de eliminar la mente podemos parar esa reencarnación de esas memorias. Y que, por ejemplo, nuestros hijos o tu hijo, por ejemplo, ya no quede con nada de esas creencias y memorias que puedan hacer que en el cuerpo se active alguna enfermedad o algo que sea ocasionado por creencias y memorias. Lo cual para como que esa reencarnación de esas cuestiones heredadas en el ADN físicamente, hablando, ¿no? Para el cuerpo. Es como también el parar eso, el decrecer esa impronta, hacerla ir en decreción cuando tú, por ejemplo, tomas ese camino o te tocó como ser ese César que está ahí sentado frente del móvil, viendo por la cámara de todos los que está hablando. Para la reencarnación de todas esas cosas. Sí, Te cubre o te protege también, el absoluto. Debería ser así, ¿no? ah, ¿cómo te lo explico? Sí, sí, yo te escucho. Estás hablando desde el punto de vista de identificación con lo fenoménico. Lo fenoménico es importante, pero es relativamente importante. La salud del cuerpo es importante, pero es relativamente importante. O sea, no se trata... Frecuencia y vibración. Sí, 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 eso está muy bien. Ramana murió de cáncer. Ramakrishna Paramahansa murió de cáncer. Por ejemplo, ¿por qué reproducir algo similar? Por eso es una creencia. Bueno, si tu ego se vive la hora de la muerte, en el cajón van a decir aquí, sí, yace en paz, el cuerpo más saludable. Bien. Toda la identificación con el cuerpo, Puse mejor al menos esa parte solamente. ¿verdad? Que muchas cosas son un negocio, un consorcio de cosas, pero al menos o sea, si se le va a dar algo al negocio de los cajones, al menos que no sea también alimentando el resto de industrias, ¿no? De esa misma índole. Porque digo, las enfermedades, si vivimos todo es una ilusión, entonces las enfermedades aún son más ilusorias aún, porque incluso esta enfermedad puede ser ego. O sea, una enfermedad puede ser ego. Que sería las creencias que tenemos que puede ser heredados o en el presente vividos como experiencia, generado en el presente con la historia del drama que la persona tiene. Entonces, si es todo ilusión, eso es aún más ilusorio. Más ilusión, no quiere decir que, no sé, es una cosa más ilusoria que otra. Hay creencias más fuertes que otras, más difíciles de deshacerse, como tú a veces comentas que la más difícil de deshacerse es la identificación con el cuerpo. Y si no nos identificamos con el cuerpo y de una vez pasamos de lo que sea que haya entre control a través de la mente, porque se creó todo dentro del ser, pero es a través de una sola mente que de repente otras, no sé, otras tecnologías o cualquier otra cosa pueda irrumpir dentro de nosotros, pero es a través de la mente que lo puede hacer, porque cuando dejamos todo eso a un lado y sabemos que somos nosotros mismos, o el ser que está mucho más allá de la mente, ya no puede eso tener un efecto directo en lo que nosotros somos. Entonces esa realidad de tiempo, creencias, nacimiento, muerte no reencarna. Nosotros podemos ser saludables sin necesidad de que esas ilusiones que son enfermizas, por ejemplo, nos afecten. Ya el sabio nos ha afectado.
Correcto. La realidad debe ser la salud perfecta. No, No sé si debe o realidad. no tiene nada que ver con eso. El señor Ratanlal murió de cáncer también. Jiddu Krishnamurti, sí, vegetariano, prácticamente comía pura comida cruda, cáncer. No tiene nada que ver, el autoconocimiento no tiene nada que ver con la condición física. También murió de cáncer. ¿Ah? Krishnamurti también murió de cáncer. El Es una creencia. estómago o el intestino. Y no se trata de eso, es que esto es este conocimiento nuevaérico de que todo tiene que estar reflejado en el cuerpo como perfecto. No tiene nada que ver con... Estás percibiendo te estás enfocando en un cuerpo en particular porque lo consideras un individuo independiente separado de la totalidad. La manifestación, Hoy, la por ejemplo, manifestación, una terapia. la A manifestación una, es una sola. Sí, la manifestación sí, es indivisible, no hay formas independientes, individuales, actuando por sí mismos, padeciendo cosas por sí mismas solo, porque el autoconocimiento no tiene nada que ver con lo que estás hablando. No, sí, ponle atención al cuerpo, todo el cuidado que se merece, haz lo mejor posible, ¿ok? Haz lo mejor posible, pero no te apegues a ningún resultado. Puede que tengas éxito, puede que no. Jesucristo lo crucificaron, Sócrates lo envenenaron, a Buda también. Ni siquiera ellos pudieron evitar nada de eso. por eso te digo, de alguna forma como que también es importante entender que el absoluto y eso que somos puede protegerse. El absoluto no necesita protección, todo eso es mental. ¿No? Ni protección ni nadie que lo proteja. Comprensión, la comprensión como tal que somos, ¿no? Se puede vivir amalgamado, de alrededor tener eso, esa bienaventuranza. No es que se pueda, no es algo que controlar tampoco, porque, o sea, no sé, creo que algún sabio, no sé cuál es, porque no me sé bien el nombre, me acuerdo que como que murió por una bacteria, ¿no? Que comió en algo de una comida, no sé si era vegetariano o no era vegetariano. Buda murió envenenado. No. Unos dicen que era pescado. Exacto, que no puede ser, no se puede controlar todo y eso, porque actualmente vivimos Lo que te quiero todo, decir es que la todo es condición, muy activo con el cuerpo. la condición física del Buda no No afecta. estoy, Estoy escuchando a ti por el micrófono. ¿cómo me vas a escuchar a mí por el micrófono? ¿En serio? Bueno, ponte los audífonos y escucha. La condición física del Buda no afectó su autoconocimiento, no afectó su bienaventuranza. No tiene nada que ver, desde el punto de vista del autoconocimiento, nada lo que tiene que ver con esto. Desde el punto de vista del cuerpo, por todos los medios, que manténlo lo mejor que pueda. Por eso la sensibilidad es lo más importante que tiene el cuerpo y a veces tomamos la sensibilidad como si fuese algo negativo o algo que nos hace, o sea, que nos culpamos, ¿no? Como que, o la culpa yo creo que resume todo. Y no es así, a veces como que por no entender dejamos de ser sensibles como si fuese algo malo, cuando es en realidad lo más top de poder estar en esta experiencia. Y como que algo tiene que haber que proteja o cubra esa comprensión, esa sensibilidad.
Y no por eso tomarlo como que me voy a enfermar por ser sensible. O sea, no, no debe ser así. No, estamos saliendo del tema, nos fuimos ya para el otro A mí lado. me parece que se puede darle cáncer a un sabio, porque a mí, por ejemplo, o sea, yo entiendo que la cuestión está todo fuera de mí, que todo es una sola mente y todo esto está en nuestra sola mente que compartimos muchos. Y, y a veces yo veo alguna circunstancia o alguna situación que me gustaría reparar o mejorar, ¿no? Ayudar, por ejemplo, a la gente y eso hasta cierto punto porque comprendo cómo son las cosas, o sea, comprendo que al mismo tiempo es ilusorio, pero cuando veo a una persona, por ejemplo, enferma, que no puede mover sus piernas, yo digo, o sea, y que es por una razón que cuando te cuentan tú dices, wow, es miedo de no querer caminar hacia adelante, no es una cosa que, por ejemplo, le dieron un disparo y yo estuve, por ejemplo, cuidando a un señor que era policía, le dieron un disparo y no podía caminar, no podía caminar porque ya los nervios ya no los tenía conectados con sus piernas. Entonces, es distinta esa situación, pero cuando ves a una muchacha joven que, por ejemplo, ¿no? Esto es un ejemplo, que, que por un tema de una noticia como que se descompensó y pues y quedó así, uno dice, es miedo a su propia sensibilidad, ¿no? Yo lo vi así en ese momento, lo reflexioné y me di cuenta que era eso, como que miedo de su sensibilidad. Y es más ilusorio eso aún que la misma ilusión. Entonces yo digo, y de hecho, la vez pasada que vi, nos mandó un video y pues ya empezaba a mover un poco las piernas. Y entonces me parece que sí, o sea, hay cosas como que más ilusorias entre eso y ahora, pues en el todo digo, y ahora que me estás hablando de los sabios que pasa eso, es que me sorprende porque yo digo, no debemos por sensibilidad dejarnos afectar por el mundo al punto de llegar a tener algún cáncer o algo así, porque por ejemplo, veo esa situación con ellos, con los pacientes o con X, y ok, yo soy muy sensible y aún así por el conocimiento o por lo que siento, veo las cosas y no me dejo afectar tanto. Y tomo una pausa, que mis reacciones o esa tontería de no aceptar el entender cómo es la realidad y todo eso me hace a mí como que entrar más dentro de la ilusión, ser más parte de la ilusión. Que llega un punto en el que parece que me insensibilizo de lo que está sucediendo. Entonces hay que buscar un punto equilibrado en el cual no seas un psicópata insensible y, o sea, lo digo, y el otro de no adentrarte tanto en eso para que no te afecte. Entonces está ahí, en el punto medio. Entonces, ese punto medio es la salud perfecta. Digo, le voy a llamar así, yo le voy a llamar la salud perfecta, a ese punto medio, porque Espero que lo consigas. pues a lo que me refiero es que pasa por la mente esas cosas hereditarias que, por ejemplo, tú que has llegado a transmitirnos la beatitud, porque yo no soy la única, sea que se ha realizado o no se ha realizado, de los que te escuchamos que has sentido el bienestar que da estar sentado frente a ti, escuchar el satsang, sea cuando estás en silencio o cuando estás explicándonos cosas que nos hacen, ¡puf!, se despega de la identificación con la mente, tenemos atisbos y todo eso. Yo no soy la única. Y yo no tengo que ver la pantalla con el resto acá para saber que eso es así. Y el punto es que que tú tengas, por ejemplo, tus hijos y que tú estés haciendo eso, y que tú hayas sido el que está transmitiendo eso de alguna manera para esa reencarnación, ¿no? Tú dices, el sabio no reencarna, no reencarnan las cuestiones heredadas que tienes. Si yo tengo un hijo, por ejemplo, yo no tengo ninguna enfermedad, yo soy una persona saludable. Y en mucho en parte de esto me ha querido hacer
indagar o buscar dentro de esto por tema de la salud, ¿no? No solo para mí, sino para hacer esa vibración saludable. Como que de eso se trata, estar en sociedad y ser de comunicarse o no tiene que comunicarse de manera saludable. Y me pregunto, es así, ¿no? También con los hijos, ya no reencarnan ese tipo de cosas, porque una persona es neurótica o violento o algo así, ese tipo de cosas como que después repercuten, impactan biológicamente en el árbol genealógico, o sea, a los integrantes de la familia. Y si pues no reencarna el sabio, tampoco que reencarne nada que se apegue o resuene con esas creencias que hacen sentir, por ejemplo, que tienes que cargarte el peso del mundo y que aparte que es un mundo que está lleno de ego, está lleno de ego totalmente. Entonces, obviamente queda una parte del sabio diciendo, ¿no? Entonces hay un punto como que, y entonces no es necesario, a lo que me refiero, es que no es necesario que se enferme el cuerpo, que tan poquito tiempo tiene para mirar esto. Porque es poquito el tiempo que tenemos realmente, aunque la vida está larga, son 100 años. No sé, ¿hay algún sabio que haya durado 100 años de vida saludable? Por ejemplo, para seguirla también, para leer. Esa pregunta no la tengo yo. Esa pregunta no me... A ver, algún poema que haya hecho, porque cuando estaba investigando lo de los gunas que me dijiste por Ramana Maharshi, que me encanta, por cierto, mi amigo Ramana Maharshi, me encontré con varios poemas antiguos, y la verdad es que sí, son, wow, qué cosas que dejan como que con una expansión interna total, que la mente o sea, no se lo queda, pero que el sentimiento te hace de verdad sentir libre de poder leerlo y como que hay algo ahí detrás con lo que te iluminas, ¿no? También se llena uno de luz, lo que somos. Ilusorio tiene la palabra luz también, ¿no? Y luz. Oh, yo. Sí. No hay eso. Hay que ser uno mismo sin pasar por la línea temporal de la mente, porque la mente es temporal, como que está ahí, limitada por lo que comenzó y lo que termina, porque esto es un ciclo. Nosotros nacemos y moriremos, y es un ciclo. Igual las mentes y todos los procesos mentales y todo eso también empiezan y terminan. Lo que no termina es en mí mismo. Como que nunca empezó, nunca terminará. O al menos uno como que tira la mirada interna hacia allá. Como eso que se ha transmitido durante millones de años, los Vedas diciendo esas cosas, como que es romántico. Energético, luminoso, luminoso. Eso es todo, César. No sé si... ¿No?
10 цифровых, 8 на 2, 16, 16, 3, 16, 3, 15, ну, почему 27, А 8 на 4, а 8 на 3 сколько? Сколько? 8 на 3. 24. 24 плюс 3. почему на 3, на 2, 3, цифра 3 сам. Это не надо думать, надо смотреть. Это было правильно. Вы можете сесть и спокойно сидеть и решать, а не бегать, прыгать туда-сюда. Поэтому я тебе сказала, ты решай до конца, и я потом все проверю. Ты ходишь туда-сюда. Отвлекаешься и делаешь ошибки.
Oh, God, you know. Huh? Let's do the bucket. So we need there's not video. One, two, three, that. What's a bigger? Tengo 41 minutos para trabajar. Последняя ошибка. Hay por lo menos dos preguntas. ¿Por qué no le sueltan de una vez? Salen de eso.
Buenas, César. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? Bien. Has dicho lo de que hay dos preguntas, por lo menos. Puede ser que sea una. Em, pero no se la pregunta muy bien. Igualmente, bueno, comentarte un poco. Estas semanas, días, como han ido yendo con la indagación y tal. Bueno, te dije que tuve como una especie de insight y tal, una revelación que fue como muy clara, que no había duda al respecto y tal de esa, lo que fuere, como un fenómeno. Y, y bueno, como que muchas veces bueno, la bienaventuranza viene como con una energía así muy poderosa, como que se te abren todas las posibilidades, ¿no? Cuando ya no limita a una imagen en particular. Y eso hace que te identifiques con eso, ¿no? Sí, más o menos ha pasado eso. No sé si se entiende. No, ¿No? Lo he hablado algunas veces, como que si no te identificas con una imagen en particular o con algo en particular, como que ves como todas las posibilidades correcto. de alguna manera, pero no sabes qué posibilidad ni nada, pero algo así, ¿no? Y entonces, bueno, ahora empezado a aparecer pensamientos de identificación, ¿no? Con el conocimiento, de alguna manera. Además de objetos del pasado que como que aparecen de nuevo en la conciencia, por así decirlo, que traen consigo como una carga psicológica. No sé si eso se entiende. Sí, la indagación
La negación produce ese efecto también. Vale. Cualquier cosa que esté guardadita allí, cualquier tendencia que esté guardadita allí, cualquier concepto, cualquier imagen Sí. de mí mismo, No. de cualquier creencia de mí mismo o de cualquier otra cosa que sigue siendo mí mismo porque es identificación con ello. Sí. Eso surge. Vale. Es natural. Y no puedes hacer nada al respecto. Tienes que esperar que se disuelva solo. O Vale. Ok. sea, Sí, tienes sí. que simplemente verlo sin identificarte con él. Claro. La cosa, bueno, genera sensaciones físicas y que no son, que no son agradables, obviamente. Bueno, y algunas agradables también hay que sé que no. Con Pero. que discrimines entre lo visto y el que ve quién soy yo, es suficiente. Ok, sí, sí, sí. Vale. Ok. No son puede que sean desagradables, puede que sean agradables. Ya. Ambas son el resultado, eso que experimentas en el cuerpo, porque es que es el resultado del pensamiento, no es el resultado de lo que percibes a través de los sentidos. ¿Sí? Es un estímulo mental. Sí, No es un estímulo físico, es un estímulo mental. sí. Sí, pero también pareciera que Hay que en sacar- el fenómeno físico. Perdón. Bien. Sí, que en el fenómeno físico también se produce eso como para despertártelo. No sé. El fenómeno físico hace que se despierte eso, correcto. Sí. Lo de afuera despierta lo de adentro. Me gusta, hay un estímulo interno y produce una sensación en el cuerpo. No me gusta, produce un estímulo mental y produce una sensación en el cuerpo. Acepto, rechazo. Sí. Por eso, aquí nadie se escapa, aquí nadie se escapa. Y el cuerpo, si el absoluto decide erradicar el ego, ¿okay? Manifestado en una forma en particular, decide, por así decirlo. A ese cuerpo lo van a ir moviendo de lugar en lugar, ¿sí? Para que vaya teniendo X, Y, Z tipo de experiencia, ¿sí? Para que todo lo que tenga dentro se disuelva. Sí. Y esta es la tarea más, porque no tienes que hacer la tarea. Ya. Ya. La tarea se hace sola. Aparece, desaparece. Si me identifico, la fortalezco y le doy continuidad. Si, Claro, sí trato de tenerla, ¿no? si trato de controlarla, cambiarla, modificarla, reprimirla, negarla, aceptarla, la veo, lo que sea, y se va. Sí. Es un déjalo así, ¿no? Por así decirlo, como ya está. Correcto. Sí. Y luego también se va intuyendo que como que de repente estoy en clase, estoy en casa, de noche, de día, ahora soy esto y lo otro. Como que no sé cómo explicarlo.
pero no sé. Si dices que soy Romeo, sin creer que eres Romeo, pues Sí, Romeo haga lo que Romeo tenga que hacer. ¿Me explico? ya. Sí, sí. Por eso esa puede tomar cualquier forma. No se identifica o se pega a ninguna. Ok. Cuando ya sabes lo que es la mente, ya la mente no te preocupa. Ya. Ni la del tuyo ni la del otro. Sí, ni la tuya ni la del otro. Cuando sabes lo Hoy que nos han puesto a prueba, César. Ah, claro, naturalmente, sí. Ya. ¿Y cómo funciona? Ya. A ver, se llama una tentación a la reincidencia. Sí. Tratar de materializar un concepto romántico de cualquier tipo. Mm. O sea, tengo que identificarme con él. ¿Sí? Y ahí creo una historia. ¿Sí? Esa tendencia tiende a repetirse, a recrearse, reproducirse, reencarnar. Mm. Repetir la misma historia porque esa es la imagen con la que hay identificación. Pues hay unas que son más fuertes que otras, pero todas están basadas en la identificación con el cuerpo. Mm. Y luego, la última cosa. Que parece, bueno, que nosotros, no, los que llegamos aquí, parece ser que como que buscamos estar bien, ¿no? Es como un poco una excusa, ¿no? Realmente. ¿Se escucha, eh? Sí. Es como una excusa, ¿no? Que, o sea, supongo que todos los que estamos aquí hemos sufrido algo, ¿no? Y por eso, o sea, hemos probado de todas las maneras mm, ser felices, entre comillas, pero que realmente no tiene nada que ver con eso. Me acuerdo Sé que cuando no es... estaba en India, ahí había muchísima gente en ese lugar, de todas partes del mundo. Mm, Y tú veías como la gran mayoría de la gente se enganchaba, ¿sí? Y en el mismo sitio, ¿ok? La tendencia surgía y en vez de hacer la tarea, ¡pran!, la reproducían ahí mismo. ujú, Especialmente las ideas románticas, la idea del alma gemela espiritual. ¿Sí? Entonces, eso es lo que la mente lo que está buscando. La mente está buscando recrear un momento. Porque sin ese fenómeno desaparece, porque no tiene con qué identificarse, no sabe quién es. claro. Ya. Ya. Por eso No, que como... a la mente ese no sé, ese no soy, uff, Ya. Sí, tiene que agarrarse tiene que incluso... asociarse con un objeto. De hecho, ya está asociado con un objeto de cuerpo. Ujú, Y de ahí tiene que asociarse con otro objeto. O sea, tiene que haber yo y el otro. Si ese yo de nuevo se queda solo, ¿m?, sin creencias, a veces se aburre.
No, esta espiritualidad es demasiado aburrida. Esto a mí no me da. Déjame darle un chute de peyote o algo. A lo que sea, Entiendo. a lo que sea. Sí, sí, sí. No es que el sabio no se mueva, no, sino que el movimiento simplemente es, pues, no está buscando nada. ¿Sí? No está perdido. Es decir, parece que está perdido, pero no está perdido. Él anda por ahí, errante, pero no está perdido. ¿Sí? No hay identificación con errante. No, No, ya. no está buscando nada. ¿Qué va a buscar? ¿Qué va a encontrar? ¿Qué ya? ¿Qué? Ahí está todo. ¿Qué más quiere? Y todo está dentro de uno mismo. ¿Qué más quiere? Aquí está todo. ¿Qué más quiere? Y todo está dentro de uno mismo. ¿Qué más quiere saber? Ok. ¿Quiere algo o saber algo? Prácticamente, ¿verdad? Sí. ¿Quiero algo o quiero saber algo? Bueno, todo esto está ahí. ¿Qué más quiere? No puede haber más de lo que hay. ¿Y qué quiere saber? Que no está separado de ti. ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere y qué más quiere saber? Sí. Eso es suficiente. No puedes liberarte de ese sentido. O sea, no puedes hacer nada, porque no estás separado de ti. No puedes hacer nada. De eso se trata. O rendición o indagación. Y todo eso se organiza solo, Ok. sin la interferencia de un individuo ejerciendo voluntad, por su fuerza de voluntad. No que dice eso. De repente aparece un hermano, un tío, un primo, una novia, ¿sí? Lo que sea, una película, un libro, ¿sí? Un evento en la calle, algo pasa, ¿sí? Y automáticamente te despierta cualquier cosa que tengas dormida en el interior. Mm. Esa misma calidad de observación produce un equilibrio en la mente.
No puedes hacer nada. Déjala quieta. Y todo eso llega a un estado de equilibrio solo. Tengo un vaso de agua. ¿Ok? Tengo arena abajo. Si lo remueves, turbulencia, ¿verdad? Sí, sí, sí. Trata de hacer algo para que detenerlo. Lo empeora. Quédate quieto, espera. El movimiento se detiene solo y la arena. Muy bien. Vale, vale, sí. ¿No? Algo que no la. Soñando. Aunque. Por aquí es más fácil que los vea que por aquí. Yeah. 5 minutes, last question. 5 minutos. Perdón. Una última pregunta. César, Dígame. eh, bueno, hace no sé cuántos días te pregunté acerca de la posibilidad de que pudieras tener en tus archivos la versión en inglés de Soy. Ah, sí. Soy o existencia absoluta. No, esa sí está en 3 idiomas, está en español, inglés y ruso, ¿no? Pero es la previa, ¿no? Eh, A ver. bueno, en el momento en que puedas, no es urgente, ¿no? O sea, Estamos aquí, como la pregunta es de eso nada más. y la dejo para más, para la sesión quizás de la noche, este, ah, tres temas o preguntas que tienen que ver con la cuestión de la intuición, el intelecto y, y el sentir, ¿no? O sea, pero eso puede esperar también. La intuición.
Sí, bueno, es que me estoy equivocando, pero lo voy a decir. La intuición no pasa por la razón, ¿no? No, La intuición no pasa por el intelecto. no. Y sin embargo, puede ser una vía alternativa para, no sé, tomar decisiones o algo así. Sí, es la Ah, forma más inteligente de actuar. sin embargo, o sea, hay mucha gente que, incluido a veces yo, desde cositas pequeñas hasta las más grandes que, o sea, decimos, bueno, ¿cómo voy a colaborar con crear menos basura? O al menos no tener un cierto orden como para saber discernir y poder usar esto, ¿no? Entonces, y bueno, y se da que estuve en un viaje visitando a unas comunidades campesinas indígenas y veía que la visión del mundo que ellos tenían, que, bueno, en papel y en práctica en algunas comunidades se practica más que en otras, unas no estaban siendo coherentes con esa visión del mundo andina de procurar balance y armonía entre la comunidad de la naturaleza, la comunidad humana y la comunidad, o sea, tú mismo lo has dicho que en alguna charla se hacían rituales y que Ramana Maharshi no se oponía, sino que no veía nada malo en eso, ¿no? Rituales en relación a la montaña, y etcétera, ¿no? Entonces me ha llamado mucho la atención de cómo es posible, ¿no? De que en el pasado y la existencia de esa visión del mundo se haya distorsionado, ¿no? O sea, y cuando yo te pregunté una vez, ¿cuál es tu visión del mundo? ¿No? Y tú me dijiste la, la del absoluto. Entonces, dejémoslo ahí porque eso, no sé si hay tiempo para eso o si... Hablamos del tema. Aquí, si estuviéramos hablando con otra persona en la vida diaria, lo que sea, pues, pero si me pregunta, ¿cuál es tu visión del mundo? La pregunta es, ¿cuál mundo? Tengo el director aquí. Siempre que me queda. No. Dice corte, te está dando la señal de corte. Se acabó el tiempo. ¿Cuál mundo? Desde el punto de vista absoluto, ¿cuál mundo? Y desde el punto de vista relativo. Vamos a hablar de cualquier cosa. Entonces, en eso, o sea, la gente está perdiendo el tiempo a cualquier escala. No. Pues ese fenómeno es debido al ego, eso es todo. Todo lo que veas que tenga relación con el caos es debido al ego. Entonces ahí viene lo que tú dijiste, me lo dijiste a mí porque te lo pregunté hace, creo que más de 2 años. La mano de autoconocimiento Ujú. colocaba al hombre en armonía con el entorno. Entonces todo señala lo mismo. Ujú. No se puede andar por las ramas, ¿sí? Ujú. Ujú. Por la raíz, el ego. Se acabó el tiempo, César. Te agradezco muchísimo por tu respuesta. La noche si quieres.
Es que tengo un compromiso ahorita y por eso tengo... No, está bien, o sea, si es que hay alguna resonancia, puede ser para más tarde, si no, ahí lo dejamos. Pedro está por ahí. Déjame ver si Pedro está ahí. No sé. Pero creo que está en el curso o algo. No sé. Papi, dijiste, papi, ¿te puedes decir algo? Excuse me. Ya. ¿Tú tienes el contacto de Pedro, Tirso? Sí, sí, Contáctalo, que a lo mejor yo no lo tengo, no lo veo ni en la computadora ni en mi teléfono. sí, yo tampoco, pero sí, Debe estar en un teléfono que tenía antes, ya. que se lo di a mi mamá. Mm. Entonces, creo que debo ir para allá mañana o pasado. Lo busco. Si lo encuentro, te lo envío por el privado. Ah, ya, ya. Puedes preguntarle a Pedro, él debe tenerlo. Yo lo hago. Muchísimas gracias, César. Entonces, lo dejamos por hoy. Sí, para más tarde. Ok, nos vemos. Gracias. Te pusiste algo. Papi, dijiste